Nosotros vamos entonces en quietud y en paz invocar al Señor una vez más para que Él envíe su palabra. Padre, ayúdanos, Señor, en este momento a redimir nuestro tiempo, pero envía tu palabra. Envía tu palabra de manera tal que podamos salir de aquí fortalecidos, Señor, en nuestra fe y en nuestro ánimo en el caminar cristiano. Pedimos en Jesús. Amén. Ahí en Lucas 11:1 aparece que los discípulos le pidieron al Señor Jesús que les enseñara a orar. Parte del Sermón del Monte, que es la serie que hemos venido ya tratando, no sé si usted tiene ya la cuenta, pero hemos presentado por lo menos 20 sermones acerca de el Sermón del Monte y todavía no hemos terminado, nos faltan algunos, pero en este Sermón del Monte el Señor Jesús responde a este deseo de los discípulos. Oración, según el diccionario Vox, es un conjunto de enunciados que se dirigen a Dios, a un santo o a una imagen. Así lo define. Pero hermanos, nosotros los cristianos oramos solamente a Dios. Ni oramos a santos, ni oramos a imágenes, por lo menos por 3 razones básicas. Número 1, la Biblia dice ahí en Juan 14 del 13 al 14, usted lo puede anotar, Juan 14, 13 al 14 dice que oremos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también Primera de Timoteo 2:5 establece que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo es Dios, por tanto, es todopoderoso, es suficiente. Hermano, Cristo no necesita intermediarios. Por eso es que el cristiano, cuando va a elevar su ruego, lo hace a Dios a través de Jesucristo. Pero la otra razón por la cual nosotros no oramos ni a santos ni a imágenes, número 1, los santos que ya partieron, hermano, ellos descansan. Ellos no tienen absolutamente ninguna relación ni contacto con la tierra. Si lo tuvieran, no estuvieran descansando. Pero ellos descansan. Así que no vale orarle a los santos. Pero en tercer lugar, estuvimos leyendo ahí en el Salmo, nuestra lectura bíblica en el Salmo 115. Las imágenes no son más que eso. Imágenes. Eso son. Es una reproducción o figura de algo o alguien por medio de una pintura o escultura. Les recomiendo que lea Isaías 40 del 22 al 31. Isaías 40 del 22 al 31. Ahí el Señor dice: yo soy el que hago los cielos y la tierra. Yo soy el único que te puedo responder, que te puedo ayudar, que puedo considerar tu necesidad. Las imágenes no son más que figuras idólatras. Algo que prohíbe el segundo mandamiento, Éxodo 20, del 3 al 6. Hoy vamos a hablar de la oración, porque es parte del Sermón del Monte. Pero también el sermón viene a ser vital en nuestra vida cristiana. El cristiano simplemente ora y le ora a Dios. Y la Biblia nos insta a orar sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. Pero hermanos, al igual que los discípulos le pidieron al Señor, enséñanos a orar, también nosotros tenemos que aprender. 1 Corintios 14:15. Ahí vamos a buscar ese pasaje. 1 Corintios 14, versículo 15. Dice así: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Fíjense, oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. ¿Qué se refiere cuando dice orar en el espíritu? Se está refiriendo a una comunión del alma con Dios, una conexión espiritual. Hermanos, se trata de cerciorarme
que yo estoy conectado con Dios. Eso es un logro de la fe. Conectado con Dios. Y para yo lograr estar conectado con Dios, hermanos, requiere mucho de mi parte, requiere disposición, requiere dedicación, pero mucha concentración. Orar en el Espíritu es disponer el alma para hablar con Dios, dedicar un tiempo para ello y concentrarnos en lo que pedimos. Se trata de lanzar vanas palabras al aire, que la oración es un ejercicio de comunicación y toda comunicación requiere una relación. Dios es espíritu como lo es mi alma. Por eso muchas veces sí ayuda a cerrar los ojos. ¿Por qué cerramos los ojos? La inclinación de nuestro rostro es enseñar sí de reverencia ante Dios, pero cerrar los ojos es para procurar prestar el máximo de los sentidos a la concentración y evitar estorbos o interrupciones. Pero para orar sin cesar, entonces no significa que tengamos que orar con los ojos cerrados. Podemos orar con los ojos abiertos porque lo que se requiere es la conexión de mi espíritu con el Espíritu de Dios. Ahora eso sí, yo sé que a muchos les gusta orar mientras están manejando. Ahí sí no ore con los ojos cerrados. Fíjense, orar en el Espíritu, pero orar también con el entendimiento. Por eso es que hoy tenemos aquí parte del mensaje. Disculpe que yo vaya así tan rápido y agitado, porque quisiera entregar el material que tenemos preparado aquí. Pero orar con el entendimiento ya trata del contenido de los enunciados. O sea, no deben de ser palabrerías sin sentidos e irracionales. O sea, hay que sentir verdaderamente lo que uno está pidiendo. No necesariamente tiene que ser una oración larga. Inclusive, Dios respondió una de las oraciones más cortas que aparecen en la Biblia, ahí en Primera de Crónicas 4, 9 al 10, la famosa oración de Jabes, que dice: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Esa fue toda la oración y Dios se lo otorgó. No necesariamente tiene que ser una oración larga, porque lo importante es que yo sienta verdaderamente lo que yo estoy pidiendo. Se dice que en el 1932, el doctor Reynold Niebuhr, él expresó una oración que se ha hecho muy famosa y es también así de pequeña. Él dijo: Dios nos conceda serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las que podamos y sabiduría para conocer la diferencia. Una oración tan pequeña y se ha hecho bien famoso. Hermanos, orar con entendimiento. Ustedes saben que según el sabio Salomón hay tiempo para todo. Bueno, pues toda persona sabia hace así con el tiempo. Es un buen mayordomo y administrador de su tiempo. Pues para orar también hay un tiempo para todo. Hay un tiempo de meditación de índole personal, pero otros son de índole congregacional y hasta circunstancial. Y eso hay que entenderlo. En mis meditaciones privadas es ahí donde yo presento mis intereses personales, aunque incluya intercesión. Pero hermano, cuando se ora a nivel congregacional, usted no puede presentar sus intereses personales. Lo que usted ora, porque si vamos a orar con entendimiento y en sentido, usted tiene que entonces, lo que usted pida, sea la petición común que tengan todos en la iglesia, para que se puedan identificar con la oración. Poder decir sí, amén a lo que usted está pidiendo. Hay que estar consciente de todo eso. Cuando hablo de oraciones circunstanciales, por ejemplo, delante de los alimentos. Usted se imagina que usted sirva a la mesa, se den de la mano, manden a alguien a orar y empiecen a orar por todos los misioneros que hay en la tierra. No tiene sentido. Ese momento es para orar por los alimentos. Hay que aprender a orar,
Por ejemplo, en nuestro culto congregacional, nosotros tenemos más o menos un método de oración. Yo sé que hoy día las iglesias están compitiendo con los programas del mundo y a veces se salen un poco de lo que es la línea de lo que debe de hacer una iglesia, pero desde el tiempo primitivo los cultos de las iglesias se componían de cantos, de oraciones, de lectura de la Biblia y de exhortación. 4 cosas. Lo que usted haga con esas 4 cosas, si lo pone adelante, lo pone atrás, en el medio, lo que sea, pero son esas 4 cosas. En las oraciones hay una oración para cada aspecto. Por ejemplo, cuando comenzamos, invocamos a Dios pidiendo su bendición para todo el culto. Luego se ora por la palabra leída. Por eso esa oración debe de estar concentrada en la palabra leída. Ya se invocó a Dios, ya se le alabó y se glorificó, no solo a través de la invocación, pero a través de los signos cantados. Esa oración es para la palabra leída. Luego viene nuestro tiempo ya de presentar nuestras necesidades, sean necesidades particulares, que tengamos en común, situaciones críticas. Usted dirá, pero esta gente no se cansa de mencionar los mismos nombres ahí domingo tras domingo. Hermanos, siguen necesitados, siguen en una situación crítica. Hay que seguir presentándolos delante del Señor hasta que tenga misericordia. Pero hay que orar con entendimiento y con propósito. Ese es el tiempo de usted decir así, le presento al Señor mis necesidades. Luego, oramos por los diezmos y ofrendas. ¿Qué cree usted que debe de ser esta oración? ¿Centrada en qué? ¿Vamos a de nuevo a alabar a Dios, a invocarlo, a presentar las necesidades a Él? No, orar por las ofrendas, eso es todo. Le estoy haciendo fácil el trabajo a los que tienen que orar. No tienen ni que preocuparse por pensar qué voy a decir. Ore por las ofrendas. Si estamos en nuestros planes del templo, ese es un buen momento para orar por nuestros planes del templo. Y eso es todo. Porque fíjense cuántas veces oramos en el culto. Luego oramos por segunda vez por la predicación de la palabra. En sexto lugar, por el efecto de la palabra para que pueda ser aplicada a lo que se oyó. Y por último, se pide la bendición final. Al final del culto no hay que volver a alabar a Dios, hacer esto, hacer lo otro. Es nada más que el final del culto. Y muchas veces erróneamente decimos, quédate Señor con nosotros. ¡Qué barbaridad! Eso es una barbaridad, si Dios es omnisciente. Más bien yo tengo que orar, que yo me quede en tu presencia desde ahora en adelante. Que sea yo quien me quede. ¿Cómo el Señor se va a quedar si Él es omnipresente? Soy yo el que me tengo que quedar en la presencia de Dios. Mateo 6, del 5 al 15. Vamos a tenerlo presente, pero como les dije, tengo mucha información acerca de la oración, inclusive he dedicado 2 mensajes, porque la semana que viene vamos a ver la oración modelo del Padre Nuestro. O sea, no vamos a hablar del contenido de una oración, porque ese va a ser nuestro segundo sermón. Estamos hablando aquí, estamos aprendiendo a orar, a ser específicos, a orar con propósito. Porque antes de leer el pasaje, a los que les gusta hacer oraciones largas, etcétera, etcétera, nosotros tenemos un culto de oración. ¿Lo sabía usted? ¿Sabía usted que tenemos un culto de oración? Que nos reunimos por grupos, que ahí exponemos nuestras necesidades, que oramos unos por otros. Te lo estoy anunciando para que participe. Pero aún ahí hay que aprender, hermanos. Fíjense, nos reunimos en grupos. Pero ¿qué pasa cuando hay 2 o 3 reunidos y un hermano hace una oración largometraje? No deja que los otros oren, fíjense para que usted vea. No comparte ese tiempo, esos 15 o 20 minutos, no lo comparte para que otro hermano que también ha venido con el deseo igual de hablar con Dios pueda expresar sus necesidades.
Y lo que pasa es que repetimos y repetimos lo mismo. Cuando un grupo se reúne en oración es para tener en común lo que pide. Y usted está conectado, porque eso es lo que es oración. Conectado con Dios y a nivel congregacional, unos con otros, sintiendo lo mismo. Si el hermano oró por ciclanito, que le duele el pie, y no mencionó a menganita, que le duele la oreja, entonces usted está al tanto de lo que no mencionó para usted presentarlo. O otras necesidades espirituales también que hay en la iglesia. Siempre hay algo que presentarle a Dios. Nunca vamos a dejar agotar nuestras peticiones. Pero usted esté conectado. Y si ya el hermano oró por esto, usted ora por lo otro. Y acuérdese, hermano, cuando usted esté en un grupo, sea condescendiente con las demás personas que también quieren hablar con el Señor. Todo esto, ¿por qué? Mira lo que dice Mateo 6, del 5 al 15. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y vamos a dejarlo ahí, porque ya les dije ya que el Padre Nuestro lo vamos a tratar en nuestro próximo sermón. Pero la primera admonición que hace aquí el Señor, versículos 5 y 6, es simplemente evitar el orar en público, pero para ser adulado por la elocuencia. Esa es la primera admonición. Fíjese, no está diciendo que no ore en público. Este es otro problema que nosotros tenemos como iglesia. A veces se dice, ¿quién quiere orar? Nadie responde. Uno o dos hermanos siempre están dispuestos a orar. ¿Por qué? ¿Por qué no ser voluntario para orar en ese momento por esta petición? Hay que orar, aprender a orar en público también, pero no orar persiguiendo la adulación o la elocuencia. Y también dice, no usar palabras grandes o oraciones largas, más bien para que vean cuán educada es la persona. Hay que evitar eso. Por eso la segunda admonición es no usar vanas repeticiones, cosas incoherentes, cosas que se contradicen, que no guardan una relación lógica. A la oración hay que darle nombre y apellido. Ejemplo de una oración incoherente. Ay, Señor, cura a todos los hombres que están enfermos, todos los que están en los hospitales. ¿Qué oración es esa? Esas son las cosas que nosotros tenemos que evitar. Y vanas repeticiones. A veces decimos, ¿no? Que si el católico tiene el Padre Nuestro, los rezos de María, etcétera. Pero muchas veces nosotros ya confeccionamos un modelo de oración y no nos salimos de ahí. Repetimos las mismas palabras todo el tiempo. El mismo principio, el mismo final, las mismas cosas. Hermanos, ya sabemos, orar es comunicarse libremente delante del Señor. Dice, vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Qué interesante, ¿verdad? Ese versículo 8. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y esos son los que dicen, bueno, si el Señor sabe todas las cosas, entonces por eso yo oro. Bueno, Señor, tú sabes todo, hágase tu voluntad en el nombre de Cristo. Amén. La persona que hace eso, el único mensaje que está dando es,
no quiero hablar contigo, no tengo tiempo de hablar contigo, pero tengo que hacerlo porque la Biblia me dice que ore sin cesar. Entonces es ahí, pum, le tira la oración a Dios, como si Dios necesitara la oración. Es una equivocación, hermano. ¿Por qué oramos entonces? Oramos porque orar es hablar con Dios. 2, es la voluntad de Dios que oremos, Efesios 6:18. Porque la oración es un ejercicio de fe y una fe que mueve montañas. ¿Por qué? Porque somos nosotros los necesitados. Porque la intercesión es una señal de unión y de comunión. ¿Y por qué? Porque tenemos una promesa de recibir. Y esa promesa de recibir está condicionada a pedir. Mateo 7, del 7 al 11. Dice, pedid y se os dará. Por eso es que oramos. Y oramos basados en la gracia de Cristo. No porque tengamos ningún favor, ningún mérito. No, Señor. Basado en la gracia de Cristo es, siempre que oro precisamente reconociendo que yo soy el que necesito de Dios. Basado en Cristo. Por eso, aunque inclusive llega a mencionar promesas, yo oro clamando, no reclamando como hacen algunos por ahí. No, porque tú sí me tienes que hacer esto. No, porque tú sí tienes que hacer esto. No, Dios no tiene nada que hacer con nadie, porque ninguno de nosotros tenemos absolutamente ningún derecho. Todo lo recibimos por la gracia de Cristo. ¿Cuáles son los beneficios de la oración? Son muchos. Fortalece la fe, fíjense. Ahuyenta la tentación. Echa fuera al enemigo. Así que como ustedes ven, esos cristianos débiles, no, porque yo no puedo, tengo muchas luchas y eso. Lo más probable es que la oración sea bien escasa. ¿Por qué? La oración fortalece la fe, ahuyenta la tentación, echa fuera al enemigo, resuelve problemas, porque para Dios no hay nada imposible, mejora las situaciones, preserva de males y peligros. Fíjense cuántos beneficios. Es más, es tan eficaz que por eso es que el cristiano encuentra tantos obstáculos y estorbos para la oración. ¿Por qué? Porque es tan eficaz. El enemigo sabe que un cristiano que ora es fuerte, que una familia que ora se mantiene unida, que una iglesia que ora avanza y crece. Se cuenta de un joven que era muy, pero muy trabajador y pues logra que le den un trabajo cortando árboles. El primer día tuvo todo muy bien, el lunes. Cuando llega el miércoles, viene el capataz y le dice, lo siento mucho, pero lo tengo que despedir. Dice, ¿por qué? ¿Cómo me va a despedir? Si yo vengo, soy el primero que llego aquí, el último que salgo. Es más, hasta los tiempos de descanso y los tiempos de almuerzo me paso trabajando. ¿Cómo es posible que usted me despida? Dice, sí, el problema está que no está rindiendo lo suficiente. ¿Pero cómo dice eso? Le dice el capataz. ¿Ha amolado su hacha? No he tenido tiempo para amolar el hacha. Dice, por eso es que su rendimiento es corto. Muy ocupado, pero se le olvidó amolar el hacha. A veces nosotros los cristianos vivimos así. Todo es un ajetreo de vida y una agitación y algo que hacer y tengo planeado esto y aquello. Pero ¿y el hacha? La oración. Amola el hacha. O sea, amola tu vida en oración. Dicen los bomberos que en medio de un incendio nunca trate de correr o caminar en medio del fuego. Inmediatamente tírese de rodillas y trate de salir gateando. ¿Por qué razón? El calor en la altura es más fuerte que en la profundidad. Y también el humo puede atacar a los pulmones más rápido. Pero si usted se tira de rodillas y sale gateando, es más probable que sobreviva. Hermanos, muchas veces la vida, es cierto, trae tremendas dificultades, tremendas tribulaciones. Tiene un potencial de destruir como el fuego,
Pero cuando usted se pase de rodillas orando, la situación va a cambiar. Por eso, concluyo. Y recuerden, la semana que viene vamos a ver bien el contenido de la oración. Orar es la comunicación con Dios que surge del corazón, pero de manera íntegra, llena de alabanzas, acciones de gracias, peticiones, intersecciones y confesiones de pecado, dada por contestada según la perfecta y soberana voluntad del Padre, en el nombre de Jesucristo, por el Espíritu Santo. Cuando oramos, nos presentamos directamente ante el trono del Dios del universo, en toda su majestad, en toda su gloria, en todo su poder. Es un beneficio y un privilegio tremendo que tenemos en Cristo, que según Hebreos 10, del 19 al 25, Él nos dio esa entrada. Hermano, Dios, que lo sabe todo, desea esta comunión personal mediante la oración, pero también escuchar la oración de su pueblo. Oraciones hechas en el Espíritu, pero con el entendimiento. Termino con este ejemplo. Se cuenta de un pastor costarricense que recibe de repente una llamada de larga distancia de otro pastor de Miami. Cuando responde, el pastor de Miami le presenta una necesidad desesperante que tenía una señora americana que había perdido contacto con su hijo. Su hijo se había ido para Costa Rica, hacía un año, no tenía noticias del muchacho, estaba desesperada, había acudido a la embajada y no le habían podido ayudar. Y este pastor pensó que le iba a poder ayudar, este pastor de Costa Rica. Pero él se quedó, aquel pastor, imagínate, con aquel problemón que le presenta adelante. Y dice, pero bueno, ¿y qué información tiene? No, lo único que sabemos es que el muchacho se llama Jimmy. Pero ¿está seguro que no tiene ninguna otra información? Y dice, bueno, dice la señora que él tenía una amiga allá en Costa Rica que se llama Ana Lorena. Vive en los alrededores de su ciudad y por eso es que lo hemos contactado para ver si usted puede ayudar. Bueno, yo voy a hacer algo que a ustedes no les gusta que yo haga. La semana que viene les digo qué pasó con este problema que se le presentó al pastor de Miami. Señor les bendiga. Vamos a orar. Ok, oremos, hermanos. Sabemos cuán importante es la oración, Señor. Ya hemos aprendido varios principios y es el estar seguro que estamos conectados contigo. Y también, Señor, que no sean vanas repeticiones, o sea, palabras sin sentido y sin propósito, sino que verdaderamente sintamos profundamente lo que queremos hablar contigo. Que siempre nos acerquemos, Señor, en plena certidumbre de fe. Y también purificado nuestros corazones y limpia las conciencias de pecado en Cristo. Y que, Padre, libremente pasemos tiempo de oración en privado. Y que también cuando nos congreguemos, Señor, estemos conscientes que también debemos orar en entendimiento. Gracias por lo que nos has enseñado hasta aquí. Gracias, Cristo, porque fuiste tú con tu cuerpo que abriste, Señor, esta entrada a tu trono santo de gracia. Y no solamente eso, nos has dado al Espíritu Santo que lleva nuestras oraciones perfectas delante de ti, por lo que siempre lo que recibimos es lo mejor. Pero ayúdanos a orar, aumenta nuestra fe y glorifícate, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. En Jesús. Amén.